I enjoyed the money more than doing the drugs. So I found my power in selling the drugs and making the money. Al igual que muchas mujeres han ascendido como líderes en el mundo de los negocios legales, hay mujeres que han ocupado puestos importantes en el crimen organizado. Estas personas indican que la tentación del poder y la riqueza no se limita solo a los hombres. Acompáñenos en este repaso a las 10 mujeres que han alcanzado posiciones de poder gracias a su intelecto, ambición y crueldad. Número 10. Griselda Blanco Restrepo. Griselda Blanco Restrepo, a menudo conocida como la Viuda Negra, fue una narcotraficante colombiana implicada en el cártel de Medellín y en el tráfico de sustancias ilegales en Miami desde los años 70 hasta principios de los 2000. Blanco y su madre se trasladaron a Medellín tras el nacimiento de Bianco en Cartagena, Colombia. Así que fue en Medellín donde comenzó su carrera delictiva, mostrando los primeros destellos de su crueldad. Las inclinaciones delictivas de Blanco se hicieron evidentes a una edad temprana. Supuestamente secuestró e intentó cobrar el rescate de una niña de un barrio acomodado cercano al suyo, cuando solo tenía 11 años. Blanco ya dominaba el carterismo mucho antes de llegar a la adolescencia. Su papel en el tráfico de estupefacientes se extendió de Colombia a las principales ciudades estadounidenses, como Miami, Nueva York y California. Blanco entró ilegalmente en Estados Unidos a mediados de los 70, utilizando pasaportes falsos, y residió en Queens, Nueva York. Allí construyó una enorme empresa de narcóticos. Sin embargo, sus acciones ilícitas la alcanzaron cuando fue acusada de conspiración federal en abril de 1975. Huyó a Colombia para evitar la cárcel y finalmente regresó a Estados Unidos, estableciéndose en Miami a finales de los 80. La vuelta a casa de Blanco coincidió con el aumento de los enfrentamientos violentos en Miami, donde cientos de personas murieron como consecuencia del alto índice de delincuencia de la ciudad. El aumento de las sustancias ilegales en la ciudad llevó a la formación del CENTAC 26, también conocido como Unidad Táctica Central, una operación combinada de narcotráfico del Departamento de Policía de Miami-Dade y la Agencia Antidroga. Blanco se implicó activamente en la violencia relacionada con las drogas que asoló Miami a finales de los 70 y principios de los 80, apodada la Guerra contra las Drogas de Miami. En este periodo se produjo un aumento del tráfico de estupefacientes que superó la popularidad de la distribución. La red de distribución de Blanco llegó a Estados Unidos, produciendo la increíble cifra de $80 millones al mes. Sin embargo, el imperio criminal de Blanco sufrió un duro golpe el 17 de febrero de 1985, cuando la DEA la capturó en su residencia de Miami. Fue acusada de intentar producir, importar y distribuir estupefacientes. Fue declarada culpable en un tribunal federal de Nueva York y condenada a 15 años de prisión. Blanco se enfrentó a nuevas acusaciones en Florida mientras estaba encarcelada. Se declaró culpable de esos cargos en 1998 y fue condenada a 20 años de cárcel. En 2004, fue deportada a Medellín, Colombia. Sin embargo, su independencia duró poco, ya que falleció repentinamente el 22 de septiembre. La última vez que se supo de Blanco fue en mayo de 2007, en el aeropuerto de Bogotá. La vida de Griselda Blanco ha cautivado a cineastas, cantantes y artistas. Ha inspirado papeles importantes en varios documentales. Número 9. Sebastiana Cotton Vázquez. El increíble viaje de Sebastiana Cotton Vázquez, desde sus modestos orígenes como niña campesina en Malacotón, Guatemala, hasta convertirse en una poderosa y despiadada líder criminal del narcotráfico del país, es una historia fascinante. Vázquez, también conocida como la Tana Donatana o la Dona, escaló hasta la cima de su organización criminal y se ganó una reputación por su ferocidad y crueldad. Vázquez tenía importantes vínculos con el narcotráfico, incluidos vínculos con el cártel de Dignavale en Honduras y la red del jefe del narcotráfico salvadoreño Jorge Ulloa Cebrián, más conocido como Rapolio, que fue detenido en Guatemala en el año 23. También actuó como intermediaria para el cártel de Sinaloa, comandado por El Chapo Guzmán, utilizando sus vínculos en Colombia.
Vázquez coordinaba el movimiento de narcóticos y dinero de Colombia a Guatemala, que posteriormente se trasladaba a México y Estados Unidos a través de sus conexiones directas. En febrero del 2012, el sistema judicial nicaragüense inició un juicio contra 16 personas sospechosas de pertenecer al cártel de los Charros. Durante el juicio se descubrió que Vázquez, también conocida como Tana o La Dona, estaba al mando de todas las operaciones. Se realizó una investigación que reveló que había transportado 40.000 kilos de narcóticos desde Venezuela y Colombia a Norteamérica. No solo eso, sino que Vázquez también participaba en el blanqueo de dinero y, para ocultarlo a las autoridades, camuflaba sus riquezas ilegales mediante transacciones inmobiliarias y vehículos registrados a nombre de iglesias. También abrió 4 ferreterías para ayudar a legitimar su negocio. Vázquez también trabajó con una red de mujeres por toda Latinoamérica, entre ellas las tristemente célebres Mallory Chacón Rosell, en Ciudad de Guatemala, y Janet Vergara Hernández en Colombia. Crearon una banda formidable y llena de recursos que se dedicaba a diversas operaciones ilegales. El reinado de Vázquez, sin embargo, llegó a su fin cuando fue capturada por las fuerzas de seguridad en el año 24. A pesar de su encarcelamiento, fuentes guatemaltecas afirman que fue liberada en 19 y que regresó a su pueblo natal de Malacotón. La experiencia de Sebastiana Cotton Vázquez muestra la complejidad y el alcance de sus acciones relacionadas con el narcotráfico. Su ascenso a la fama, sus amplias conexiones y su participación en operaciones de tráfico a gran escala muestran las dificultades a las que se enfrenta la policía a la hora de hacer frente al crimen organizado en la región. Número 8. Leticia Rodríguez Lara. Rodríguez Lara, a menudo conocida como Doña Leti, la Cuarentona o la Reina de la Riviera Maya, saltó a la fama durante un reinado del crimen en Quintana Roo, México, famoso destino turístico. Su reputación como principal narcotraficante del sur de México le confirió un poder y una autoridad inigualables en la región. Quintana Roo, con sus conocidas ciudades como Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, era su principal región de operaciones. Antes de su detención, Rodríguez Lara ya se había establecido como una de las mujeres más influyentes en la historia del narcotráfico mexicano. Optó por vincularse al cártel de Sinaloa, comandado por el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, a pesar de haber sido miembro de la extinta Policía Judicial Federal. Su devoción por el Chapo surgió de su deseo de mantener a las organizaciones criminales competidoras fuera de su ámbito. Rodríguez Lara desempeñó un papel decisivo a la hora de garantizar rutas seguras para los envíos de Colombia a México, en particular para su posterior distribución a Estados Unidos y otras naciones para Guzmán Loera. Al mismo tiempo, entabló relaciones con bandas locales en Quintana Roo y finalmente se separó de El Chapo para crear su propia organización criminal, ascendiendo finalmente a la cabeza del Cártel del Golfo. Rodríguez Lara necesitaba eliminar a cárteles competidores como los Zetas, conocidos por su brutalidad y canibalismo, así como a los Pelones, una rama armada de otro cártel, para reforzar su dominio en la región. Los enfrentamientos entre su grupo consiguieron que Lara fuera apodada la Reina de la Riviera Maya, y la organización comandada por El Mencho agudizaron la violencia en Cancún. La violencia se recrudeció con terribles mutilaciones y amenazas dirigidas a la propia Rodríguez Lara, pero ella parecía imperturbable. Rodríguez Lara fue detenida en el estado de Puebla el 9 de agosto de 27, junto con 3 cómplices, casi un mes después de que detuvieran a su hijo. Posteriormente, el 10 de abril de 2018, fue acusada formalmente en una causa penal por organizar y dirigir operaciones de delincuencia organizada que perturbaban la seguridad pública. La Procuraduría General de la República realizó un hallazgo inesperado, al desenterrar alrededor de 1.500 cajas de seguridad con dinero escondido bajo varios nombres, lo que permitió conocer la amplitud de sus operaciones ilegales. La detención de Leticia Rodríguez Lara, la otrora temida Reina de la Riviera Maya, asestó un duro golpe al crimen organizado de Quintana Roo. Su arresto y los procesos judiciales subsiguientes revelaron el grado de su implicación en actividades ilegales, presentando una vívida imagen de su dominio sobre las operaciones ilícitas de la región.
Número 7. Angeli San Clemente Valencia. Angie San Clemente, ex reina de la belleza y modelo de lencería colombiana, llevaba una fascinante doble vida. Tras su hermosa fachada, supervisaba uno de los mayores sindicatos de la droga, lo que le valió el apodo de Pin Reina de la Droga. Valencia, nacida en Colombia, saltó a la fama tras ganar el Reinado Nacional del Café, un destacado concurso nacional de belleza. Sin embargo, su mayor deseo iba más allá de la pasarela. Se relacionó con El Monstruo, un narcotraficante mexicano, pero su relación acabó empeorando, lo que llevó a Valencia a separarse y fundar su propio cártel. El encanto y la astucia de Valencia le ayudaron a desarrollar su imperio. Aprovechó sus vínculos con el mundo del modelaje para reclutar a jóvenes modelos desprevenidas como traficantes y vendedoras ambulantes. Se refería a ellas como sus ángeles incautos y hermosos. A estas modelos se les pagaba generosamente por transportar sustancias ilegales de Argentina a Inglaterra vía Cancún, ganando hasta $5,000 por viaje. La supuesta conspiración de Valencia llegó a su fin cuando una joven de 21 años fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, con un equipaje que contenía la friolera de 55 kilos de estupefacientes. Sorprendentemente, las pastillas estaban a la vista de todos, lo que implica que el personal del aeropuerto estaba implicado. Las autoridades iniciaron una investigación para averiguar posibles vínculos entre el sindicato y el personal del aeropuerto. Valencia se vio obligada a huir al cerrarse la red. Se libró de la captura en Argentina, escapando de un hotel en el que se alojaba con su devoto Pomerania. Interpol emitió una orden de detención internacional contra ella, lo que intensificó la caza de la atractiva reina del narcotráfico. El deslumbrante exterior de Valencia se quebró finalmente un fatídico día de mayo del año 20. Fue capturada en un hostal de Buenos Aires, mientras intentaba ocultarse tiñéndose el pelo de rubio y registrándose con una identidad ficticia. Las autoridades lograron detener a la escurridiza belleza. Su estancia en prisión se vio empañada por la violencia, lo que llevó a los funcionarios a trasladarla a un centro separado para su propia protección. A pesar de la gravedad de sus delitos, apenas cumplió la mitad de su condena inicial de 6 años y 8 meses. Inesperadamente, un giro del destino la liberó de los confines de la prisión y fue deportada a Colombia en septiembre de 1920, dejando tras de sí un rastro de misterio y preguntas sin resolver. La historia de Angie San Clemente Valencia, la reina de la belleza convertida en capo del narcotráfico, sirve de advertencia de que el mal puede estar bajo la superficie, incluso en el reino del glamour y la belleza. Número 6. Sandra Ávila Beltrán. Sandra Ávila Beltrán, a menudo conocida como la Reina del Pacífico, ha dejado un sello imperecedero en el panorama de los cárteles de la droga de México. Su vida es un relato de lazos familiares, aventuras ilícitas, huidas arriesgadas y ascensión a la prominencia en el mundo del narcotráfico, dominado por los hombres. Ávila Beltrán nació en Baja California, en el seno de una familia con importantes vínculos con el narcotráfico. Alfonso Vila Quintero, su padre, era primo de Rafael Caro Quintero, un importante miembro del cártel de Guadalajara. También tiene vínculos con los hermanos Beltrán Leiva, poderosos líderes de la Federación del Cártel de Sinaloa. Su carrera criminal parecía predeterminada por ser la tercera generación de traficantes en su familia. La vida personal de Vila Beltrán estuvo plagada de peligros y penas. Se relacionó con varios notables capos de la droga, lo que elevó su posición en los bajos fondos. Sus 2 maridos, ambos ex policías convertidos en contrabandistas, fueron asesinados misteriosamente. Sin embargo, su amistad con Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, uno de los principales miembros del cártel colombiano del norte del Valle, le dio más fama. Durante años, Vila Beltrán eludió a las autoridades ocultando cuidadosamente sus actividades. Sin embargo, cuando secuestraron a su hijo adolescente, solicitó inesperadamente ayuda a la policía. Aunque consiguió rescatar a su hijo, sus acciones levantaron sospechas y dieron lugar a una investigación. Vila Beltrán y Espinosa Ramírez fueron finalmente detenidos en Ciudad de México en 2007, tras 4 años y los esfuerzos de 30 agentes federales. Ávila Beltrán
Fue acusada de blanqueo de dinero por el contrabando de narcóticos por valor de miles de millones de dólares desde Colombia a México. A pesar de su estilo de vida de alto perfil y sus conexiones, las pruebas contra ella eran suficientes y fue declarada culpable. Tras varias batallas legales, en el año 22 se vio atrapada en la intrincada red de las fuerzas de seguridad internacionales. Se vio sometida a un proceso de extradición que la llevó a Estados Unidos para enfrentarse a graves cargos relacionados con la posesión y el tráfico de estupefacientes. Incluso después de su encarcelamiento, Vila Beltrán sigue acaparando titulares como conexión vital entre el cártel de Sinaloa y una de las organizaciones criminales más poderosas de México. En un giro inesperado de los acontecimientos, escribió un libro titulado La Reina del Pacífico, Hora de Hablar, basado en una serie de entrevistas en la cárcel con el escritor mexicano Julio Scherer. Su ascenso al poder, marcado por lazos familiares, romances prohibidos y una audaz huida de las autoridades, pone de manifiesto su codicia de poder y riqueza. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Esta imagen nos la envió un fiel suscriptor. No estamos seguros de qué narco podría ser esta mujer, pero por su aspecto es probable que esté implicada en muchas de las mismas actividades delictivas organizadas que las mujeres que les hemos presentado hoy. ¿Conoces a alguna otra mujer narco que debería haber sido incluida en nuestra lista de hoy? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. Número 5. Jemaker Thompson. Jemaker Thompson Hairston, un personaje fascinante de la historia criminal estadounidense, saltó a la fama como narcotraficante durante la epidemia de crack que asoló el país en los años 80. Desarrolló una tremenda empresa de narcóticos en los duros barrios de South Central de Los Ángeles, organizando una red de distribuidores que abarcaba muchas ciudades. La relación de Thompson con el narcotráfico comenzó en su infancia. A la temprana edad de 8 años, fue testigo de la brutal realidad de la pobreza cuando ella y su madre fueron desahuciadas de su piso, dejando sus pertenencias esparcidas por el exterior. Este incidente decisivo impulsó a Thompson a ganar poder y acumular riqueza. Destacó en atletismo cuando solo era una estudiante de secundaria. Se enamoró de Anthony Duff Mosley, un narcotraficante. Thompson, ansiosa por demostrar su valía, empezó a recaudar dinero en su nombre. Thompson empezó a traficar con estupefacientes cuando aún estaba en el instituto. Sorprendentemente empezó a vender entre 3 y 4 kilos de sustancias ilegales a la semana. Thompson y Duff se casaron en 1980 y empezaron a traficar juntos. Thompson y su marido adquirieron una hermosa mansión en Encino, California. Mientras su empresa crecía, su estilo de vida parecía reflejar la prosperidad. Duff, en cambio, fue asesinado sin piedad. Los agentes de la DEA, también conocida como Drug Enforcement Administration, que habían estado vigilando las operaciones de Thompson, esperaban que su organización ilegal cayera tras la muerte de su marido. Thompson sorprendió a todos con una asombrosa recuperación. Thompson amplió sus actividades en 1984 contratando distribuidores por todo el país y desarrollando vínculos directos con fabricantes colombianos. Su incesante afán la llevó a crear una empresa aparentemente auténtica especializada en la distribución y venta de pelucas y extensiones de cabello. Aunque Thompson decía que se trataba de un negocio legítimo, la policía pensó que era una treta para blanquear el dinero de sus narcotraficantes. Cuando el socio comercial de Thompson, Percy Cheese Bratton, fue capturado con una gran cantidad de estupefacientes en sus manos, las tornas cambiaron en su contra. Bratton negoció un trato con los investigadores a fin de proporcionar las pruebas necesarias para acusar a Thompson. Thompson emprendió una frenética huida para evitar ser detenida. Sin embargo, a la edad de 31 años, fue capturada durante la ceremonia de graduación de sexto curso de su hijo. Thompson fue acusada de numerosos cargos de blanqueo de dinero y conspiración para distribuir estupefacientes. Tras ser acusada, fue declarada culpable y comenzó a cumplir una condena de 15 años de cárcel. El convincente relato de Thompson cautivó a los medios de comunicación y al público en general. De hecho, apareció en un episodio de la segunda temporada de Drug Lords de Netflix. El asombroso ascenso de Thompson y los millones que ganó en el peligroso oficio se exploraron en el episodio, que se emitió el 10 de julio de 28. Ella deseaba ser dueña de su propio destino,
lo que la llevó por un camino que la transformó en un infame capo de la droga. Número 4. Maria Licciardi. En la vibrante ciudad de Nápoles, una magnífica dama se convirtió en una fuerza a tener en cuenta en medio de las violentas disputas de los clanes del crimen organizado. Maria Licciardi, una dama napolitana de unos 40 años, alcanzó la fama dentro del clan secondigliano, consolidando su posición durante una época turbulenta a finales de los 90. El ascenso de Licciardi se correspondió con un cambio en la dinámica de género dentro de la camorra desde que nació en el barrio secondigliano de Nápoles, en 1951. Mujeres como Licciardi surgieron para llenar el vacío de liderazgo dejado por los miembros masculinos que eran arrestados, encarcelados o asesinados, rompiendo las normas habituales, mientras que algunas mujeres de la mafia ayudaban a sus maridos empaquetando narcóticos. Licciardi fue más allá de las obligaciones tradicionales de una matriarca. Demostró que podía amenazar, extorsionar y supervisar las transacciones tan bien como cualquier hombre. Licciardi creció en el complicado entorno de la camorra. Su padre era jefe de clan, por lo que conoció a fondo las actividades del sindicato. Cuando sus dos hermanos y su marido fueron encarcelados, Licciardi aprovechó la situación para asumir el mando de la familia secondigliano. Su dominio pasó a ser la gestión de los trabajadores de la calle, el tráfico de estupefacientes, el contrabando de cigarrillos y la extorsión. Se hizo respetar y debatió con los líderes masculinos de la camorra, demostrando sus conocimientos e influyendo en sus decisiones. Durante su liderazgo, Licciardi logró un gran éxito al convencer a las facciones enfrentadas de la camorra de que prefirieran el beneficio a la violencia. Hizo un llamamiento a la unidad, subrayando que la colaboración redundaría en mejores beneficios para todas las partes implicadas. Durante un breve periodo la paz reinó en Nápoles y las bandas rivales dejaron de lado sus diferencias. Sin embargo, un envío procedente de Estambul desencadenó un enfrentamiento mortal. Reconociendo la amenaza que suponían los medicamentos contaminados, Licciardi ordenó su devolución. Sin embargo, un clan competidor ignoró su edicto, lo que provocó las terribles y violentas acciones de varios adictos. La exposición resultante rompió la tenue relación que Licciardi había luchado tanto por forjar. Los clanes rivales se alzaron contra el suyo, desencadenando una brutal serie de conflictos. Licciardi lanzó su propia oleada de represalias en respuesta a los ataques. Se la acusa de organizar una operación que se cobró la vida de una treintena de personas, lo que demuestra que su pequeño tamaño contradice su crueldad. Con una determinación inquebrantable, dirigió a sus tiradores para que cometieran atrocidades, dejando un reguero de sangre a su paso. En 1999, la policía napolitana emitió una orden de detención contra Licciardi. Durante una redada, lograron detener a 13 jefes mafiosos, pero Licciardi escapó y se ocultó. Hasta 2001 no fue capturada por la policía. El reino del terror de Licciardi terminó cuando fue detenida durante un control de tráfico rutinario a las afueras de Nápoles. Licciardi ha estado encarcelada desde su captura. Su autoridad, antaño dominante, ha disminuido, pero su reputación está escrita en las páginas de la historia de la camorra. Número 3. Enedina Arellano Félix. Enedina Arellano Félix de Toledo es un nombre que asusta a la gente involucrada en el narcotráfico mexicano. Enedina nació el 12 de abril de 1961 en el seno de una prominente familia de narcotraficantes, lo que hace que su destino parezca predeterminado. Lo que distingue a Enedina de sus hermanos es su asombroso ascenso a la fama como líder del famoso cártel de Tijuana, rompiendo barreras como una de las únicas mujeres que dirige una organización criminal. La aventura de Enedina en el sindicato del crimen comenzó en Mazatlán, Sinaloa. A los 16 años aspiraba a ser la reina del carnaval de Mazatlán. Sin embargo, sus ambiciones se vieron truncadas cuando sus hermanos, Ramón y Benjamín, pasaron a ser buscados tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense. Enedina se matriculó en un instituto privado de Guadalajara, donde destacó académicamente y terminó la licenciatura en contabilidad. Decidida a seguir su propio camino, Enedina se incorporó en secreto a la empresa familiar a mediados de los 80,
trabajando entre bastidores mientras las autoridades se concentraban en sus hermanos. El cártel de Tijuana estaba bajo su control, aunque Enedina no saltó a la luz pública hasta el año 2000, cuando fue asesinado un genio de las finanzas dentro de la organización. Ella se convirtió en la columna vertebral del cártel gracias a su competencia en el blanqueo de dinero y la gestión financiera. La posición de liderazgo de Enedina se consolidó en 2008 tras la detención de su hermano Eduardo. Con la mayoría de sus hermanos en prisión o muertos, ella aprovechó la oportunidad de hacerse cargo del cártel de Tijuana, un paso extraordinario en un entorno dominado por los hombres. Enedina, conocida por su visión empresarial, intentó cambiar la violenta reputación del cártel por un enfoque más planificado y mesurado. A diferencia de sus hermanos, Enedina prefería entablar relaciones con otras organizaciones delictivas en lugar de recurrir a la violencia letal. Este cambio de táctica le granjeó el respeto y la adoración de los miembros del cártel, así como la atención de organizaciones internacionales encargadas de hacer cumplir la ley, como la Administración para el Control de Drogas. Se convirtió en una creadora de tendencias, demostrando que las mujeres podían dirigir empresas criminales tan bien como los hombres. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de Enedina para el cártel de Tijuana. La organización ha evolucionado, sobrevivido e incluso prosperado bajo su dirección. Los intentos de las autoridades mexicanas de disolver el cártel se han topado con una enorme resistencia, debido en gran parte a la habilidad estratégica de Enedina. Ha roto las expectativas culturales al cuestionar el concepto de que el liderazgo criminal solo está reservado a los hombres. Número 2. Rosetta Cutolo. Rosetta Cutolo era una dama cuya influencia y poder en la clandestinidad criminal italiana eran tan misteriosos como sus penetrantes ojos de hielo. Rosetta Cutolo, hermana de Raffaele Cutolo, nació en enero de 1937 y era la legendaria jefa de la Nuova Camorra Organizzata, una organización que pretendía reestructurar y revitalizar la camorra. Rosetta, en contraste con su colorido y atento hermano, prefería una existencia tranquila y sencilla. Vivió durante años en Ottaviano, cerca de Nápoles, cuidando de sus rosas mientras vivía con su madre. Sin embargo, bajo su modesto exterior había una fuerza imparable. Rosetta se convirtió en la fuerza principal de las operaciones de su hermano, transmitiendo cuidadosamente sus órdenes desde la celda de la cárcel y cultivando a sus devotos partidarios en el exterior. Rosetta permaneció en la sombra mientras Raffaele acaparaba titulares con sus escandalosas entrevistas y declaraciones ante el tribunal. Se la conocía como Occhi e Ghiaccio, u Ojos de Hielo, por su aguda mente para los números y su habilidad para negociar con los varones sudamericanos. Su audaz intento de volar una comisaría de policía estuvo a punto de fracasar, lo que consolidó su imagen de persona poderosa. Su historia sirvió incluso de inspiración para la película Il Camorrista, que añadió un toque de glamour a su imagen de misterio. Rosetta participó en una conferencia de alto nivel entre la mafia siciliana y los clanes de la Camorra, en una espectacular muestra de poder e influencia. Rosetta, junto con el devoto seguidor de Raffaele Cutolo, Vincenzo Casillo, desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de la escena del crimen. La persecución de Rosetta por parte de las autoridades culminó en octubre de 1981, cuando la policía irrumpió en su escondite. Cutolo se escabulló bajo una alfombra, oculta en un vehículo conducido tras los controles del cura del barrio. Este acto descarado la mantuvo alejada de la luz pública durante más de una década, mientras supervisaba sus actividades desde una red de pisos francos repartidos por varias ciudades. Rosetta tomó una decisión inesperada en febrero de 1993, entregándose a las autoridades cuando se identificó su refugio. Declaró: «Estoy cansada de ser una fugitiva», y así puso fin a su exilio autoimpuesto. Rosetta sufrió el peso de los negocios delictivos de su hermano tras ser condenada en rebeldía a 9 años de cárcel por cargos de afiliación mafiosa. Posteriormente fue reducida a 5 años, a pesar de los cargos, pero consiguió persuadir a las autoridades de su inocencia, proyectando una actitud despreocupada y desaliñada. Su hermano, Raffaele Cutolo, mantuvo que Rosetta desconocía su actividad ilícita y se limitaba a cumplir sus órdenes.
Dijo que nunca fue una camorrista, sino más bien una hermana obediente que entregaba dinero a los convictos según sus instrucciones. Aunque es posible que nunca se conozca la realidad de su papel, está claro que Rafaele intentó salvaguardar su inocencia, asegurando la continuidad de su imperio incluso mientras estaba encarcelado. Número 1. Anna Vasilievna Chapman. Un nombre destaca por su misterio y fascinación en las páginas del espionaje internacional. Anna Vasilievna Chapman. Anna Vasilievna Kushchenko nació en Kharkiv el 23 de febrero de 1982. La educación de Chapman apuntaba a su susceptibilidad a la intriga. Su padre, Vasily Kushchenko, fue supuestamente embajador ruso en Kenia y ocupó un puesto clave en el KGB. Actualmente ocupa un puesto destacado en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Con tales vínculos, Chapman parecía destinado a recorrer el peligroso reino de los servicios de inteligencia. El destino de Chapman cambió radicalmente en Estados Unidos. Obtuvo la nacionalidad británica por matrimonio y la utilizó como trampolín para establecer su residencia en Estados Unidos. Sus verdaderos objetivos, sin embargo, distaban mucho de ser comunes. Chapman fue acusada de espiar para el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa llamado Sluzhba Vnezhnei Razvedki. Su detención, el 27 de junio de 2010, fue una dramática revelación del programa Ilegales, una red de espionaje ruso que operaba en territorio estadounidense. Hay muchos informes que afirman que Chapman trabajó con una red de otras personas hasta que un agente encubierto del FBI la hizo caer en una trampa en una cafetería de Manhattan. El agente del FBI entregó a Chapman un pasaporte falso y le dijo que se lo enviara a otro espía. ¿Estás preparada para este paso?, le preguntó, a lo que Chapman respondió: «Por supuesto». Ella cogió el pasaporte. Sin embargo, tras una serie de conversaciones telefónicas con su padre, Vasily Kushchenko, en Moscú, Chapman siguió su consejo y entregó el pasaporte en una comisaría local. Poco después fue detenida. La detención de Chapman conmocionó a la comunidad de inteligencia y captó la atención del público. Se declaró culpable de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero, admitiendo su papel en operaciones clandestinas para obtener información sensible. En un giro inusual de los acontecimientos, Chapman y sus compañeros agentes rusos fueron deportados a Rusia como parte del histórico canje del 8 de julio de 2010. Los 10 espías rusos fueron devueltos a su patria como parte del mayor canje desde 1986. El inesperado regreso de Chapman a Rusia le dio una enorme fama, catapultándola como personalidad televisiva y modelo. Una vez de vuelta en su país natal, Chapman se dedicó a diversas actividades. Se convirtió en funcionaria del gobierno, dirigió un consejo juvenil y prestó apoyo a varios programas, pero su fascinación no terminó ahí. Chapman también se dedicó al modelaje y deslumbró en las pasarelas de los eventos de moda rusos con su atractivo estilo y su atractiva personalidad. Su participación en los medios de comunicación fue más allá del modelaje. Chapman aceptó el reto de presentar su propio programa de televisión, consolidando su posición como figura famosa de la cultura pop rusa. La detención de Chapman y su posterior ascenso a la fama atrajeron mucho la atención de los medios de comunicación. Su despampanante belleza, junto con sus vínculos con la Federación Rusa, le valieron el apodo de La Roja debajo de la cama por parte de varias publicaciones de medios de comunicación. Revistas y blogs analizaron sus elecciones de moda y su sentido del estilo, y los tabloides no se cansaban de modelar figuras de acción inspiradas en ella. Se convirtió en invitada habitual de clubes y restaurantes de lujo de Nueva York, lo que aumentó el interés del público por su lujoso estilo de vida. Esperamos que le haya gustado este video. Le esperamos en el próximo.